mañana tengo el gusto de poderles contar una historia sencilla, pero para pensar. Es la historia de Margarita y Susana. Margarita y Susana son dos amigas, y estas dos amigas suelen ir al parque a jugar, a saltar, a correr. Y llevan su soga, llevan su merienda, no tiene que faltar nunca. Y a veces también llevan la bicicleta. Y lo pasan genial. Son muy buenas amigas. Margarita le convida a Susana que elija una fruta de las que había llevado. Y dentro de la canasta había varias frutas. Dentro de ellas había manzanas. Había 2 manzanas. Y a Susana, como le gustan mucho, eligió la manzana. Y eligió la manzana más brillosa y la manzana más grande de la canasta. Las chicas se fueron a jugar y estuvieron un buen rato disfrutando de esa tarde tan hermosa. Y cuando llegó el momento de disfrutar la merienda, se sentaron debajo de un árbol y Susana se dispuso a morder su manzana. Pero ¿saben qué pasó? Esa manzana tan brillosa, tan roja, tan grande que había elegido, estaba fea por dentro. No era para nada agradable. Había sido comida por un bichito, por un gusanito que se suelen meter dentro de las frutas. Y van excavando y la van comiendo y la van deteriorando toda por dentro. Susana se quedó sin comer su manzana, tan rica y tan linda. Así como la manzana de Susana, ¿saben una cosa? A muchos nos puede pasar lo mismo. Si dejamos que el bichito de la envidia, el bichito de la mentira, el bichito de las malas acciones, el bichito del hacer mal a otras personas, hacerlas sentir mal, si dejamos que ese bichito, ese gusanito con todos esos nombres, vaya entrando en nuestro corazón, nos puede pasar lo de la manzana. Ser muy agradables, muy simpáticos, muy atractivos, pero por dentro no están tan lindas esas personas. Porque cuando esos bichitos dejamos que se hagan nido en nuestro corazón, nosotros por dentro no somos tan agradables, no somos tan lindas personas. Tenemos una solución y alguien nos ofrece una ayuda. Y ese alguien, ¿saben quién es? Es nuestro amigo Jesús. Jesús nos ofrece protegernos de todas esas cosas. Jesús promete que mediante su Espíritu Santo puede librar nuestro corazón de todas esas cosas, de que esos gusanitos no hagan nido y nos conviertan en una persona poco agradables para los demás y para nosotros mismos. Entonces, nosotros mediante la comunicación con el Señor, mediante las oraciones, podemos estar cubiertos, podemos estar protegidos de que ningún bichito de la envidia, la mentira y las malas acciones puedan hacer nido en nuestro corazón. Podemos hablar con Jesús mediante la oración y si estamos luchando con algún gusanito picarón que se metió adentro de nuestro corazón, Él nos va a ayudar a librarnos y a sacarlo totalmente. Yo te invito a que puedas hablar con el Señor y pensar seriamente qué cosas estoy haciendo que no son muy agradables para el Señor. Vamos a orar. Querido Señor, te doy gracias en esta mañana porque tú nos ofreces la ayuda y la protección para que nosotros podamos disfrutar de los frutos del Espíritu,
que es el amor, la paciencia, la mansedumbre y ser personas felices para nosotros y para los demás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nos estamos viendo. Llegó la hora de adorar al Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Una alegría poder estar acompañándolos en este culto de sábado por la mañana, a la distancia, ¿no? Como seguramente todos los cultos que venimos haciendo, pero por lo menos tratando de estar cerca a través de la tecnología. Así que muy contento de poder estar con ustedes. Si ustedes me quieren acompañar allí donde se encuentran, me gustaría hacer una oración pidiéndole a Dios que nos bendiga. Bendito Señor, queremos darte muchas gracias, Padre, por este día sábado que nos estás regalando. Gracias por ser nuestro Dios. En este momento estamos aquí dispuestos a abrir tu palabra para que tú nos hables. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo dirija todo. Que sea realmente para honra y gloria de tu nombre. Que hables tú, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, calculo que todos me conocen. Mi nombre es Andrés Franco. Soy pastor. En este momento estoy desempeñando el cargo de director de mayordomía y director de jóvenes, conquistadores, música y universitarios aquí en la Asociación Bonaerense. No sé cómo estarán llevando la cuarentena ustedes, pero yo les voy a comentar algunas cositas que están pasando en mi ámbito personal, en mi hogar. Vieron que, o por lo menos me pasa a mí, o a mucha gente le pasa, uno ahora está más tiempo en las redes, al no poder estar en contacto con las otras personas físicamente, al no poder salir o estar limitado en sus salidas. Ahora todo es por internet, ¿no? Nos volvemos locos cuando nos vaya el internet. Y cuando uno entra en las redes o navega ahí por internet, se encuentra con distintas cosas. Algunas de las cosas que yo me he encontrado y algunos me han comentado hasta incluso, ¿no? Aparecen secciones de videos recordando cosas del pasado. Por ejemplo, aquellos que nos gusta el fútbol, aparecen partidos viejísimos y por ahí uno se encuentra mirando una jugada, un partido que pasó hace mucho tiempo, pero el hecho de recordarla, porque ahora no vemos fútbol, o pasan los goles de Messi y uno va recordando los goles que hizo Messi o Cristiano Ronaldo y sin darse cuenta se queda embobado ahí delante de la pantalla. Otro fenómeno que se da es que a través de internet uno puede tener la opción de ver películas en forma online, gratuita. Y también aparecen algunos pedazos cortados de películas y de enseñanzas. Por ejemplo, aparecen películas con frases como no deberías haberte metido con él o con ella. Y allí aparece un fragmento de una película donde a una chica le están por pegar y de repente aparece un superhéroe que la defiende y vence a una pandilla y cosas así. Y por supuesto, no podrían faltar los superhéroes, ¿no? Y tal vez los superhéroes más modernos que conocemos, los famosos Avengers, que si sos joven sabes de qué te hablo. Si tenés más edad, pregúntale a tus hijos o a tus nietos y te van a decir quiénes son los Avengers. Donde hace no mucho tiempo se estrenó una de sus últimas películas con un desenlace especial. Superhéroes que tienen poderes, ¿sí? Thor, el dios del trueno, que anda con su martillo. Iron Man, que anda con todo un traje especial. El hombre araña, tirando telarañas por todos lados. Allí. Y otros más. Ant-Man, que puede ser un gigante o ser alguien que no se ve a simple vista. Todos con superpoderes para, podríamos decir, para supermisiones. Pero la realidad es que son héroes de ficción. No existen los superhéroes con esos poderes. Sí, yo les podría hablar de superhéroes que aparecen en las historias de las guerras. Hace un tiempo atrás, buscando allí en YouTube, puse los 10 soldados más condecorados y me encontré con proezas, realmente proezas de seres humanos, como voy yo, de carne y hueso, sin un poder especial, proezas que hicieron durante las guerras que les tocó participar y en las cuales hicieron
distintas proezas. Pero capaz que vos estás pensando, el pastor me va a hablar de superhéroe, me va a hablar de tipos de la guerra. No. Yo quiero hablarte de otros héroes. Si vos vas al capítulo 13, allí de Hebreos, al que nosotros llamamos el capítulo de la fe, nos encontramos con un montón, podríamos decir, de superhéroes, de supercristianos, que siguiendo a Dios, la Biblia dice que enfrentaron un montón de acechanzas, de trampas, de fuego, la muerte, la enfermedad. Y por Dios y en Dios, aunque algunos fueron al descanso, realmente se convirtieron en supercristianos. Y leemos esas historias y nos encantan y nos gustaría seguramente ser como ellos. ¿Qué te gustaría que se dijera de vos? Mira, si me querés acompañar en la Biblia, yo quiero hablarte de una persona especial. Y quiero decirte qué se dijo de esta persona. A ver si a vos te gustaría lo mismo que se dijera en tu vida. Si me querés acompañar allí al libro de Segunda de Reyes, ahí en el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, en el capítulo 23. Segunda de Reyes, capítulo 23. En el versículo 25 se habla de un rey. Un rey que vivió hace mucho tiempo atrás, ¿no? Pero fíjate qué es lo que se dice de este rey. Capítulo 23, versículo 25. Allí dice: no hubo otro rey antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¡Ah! No hubo nadie como él, ni antes ni después. ¿Me permitís decirte algo? Un súper cristiano. ¿No te gustaría que se dijera lo mismo de vos? Andrés. ¡Qué pastor Andrés! Nunca hubo uno antes como él o después. O digámoslo de otra manera. ¡Qué cristiano! Con su manera de ser, con su manera de manejarse, con su manera de hablar, de expresarse, de mostrar a Jesús. Yo calculo que todos quisiéramos de alguna manera calificar para ser de alguna manera súper cristianos. Pero cuando vamos a la realidad de nuestra vida, tal vez nos damos cuenta que no somos tan súper, ¿no? Que pasan muchas cosas en nuestra vida. Y que anhelaríamos ser como los grandes héroes de la Biblia. Pero ¿y? Y es más, hay veces que sufrimos la doble presión. Presión doble, ¿por qué? La presión de lo que se esperaría de nosotros y la presión de lo que esperamos nosotros de nosotros mismos, y muchas veces no llegamos. ¿Dios quiere? ¿Dios desea que seamos súper cristianos? De paso, el título del sermón aparece allí como una pregunta. ¿Súper cristianos? Mirá, si me permitís ahondar en la vida de este personaje que aparece en la Biblia, del cual yo te dije lo que se decía, vamos a encontrar algunas cosas que nos van a ayudar a nosotros para entender qué es lo que quiere Dios para nosotros en este momento, en nuestra vida. Y aquí se está hablando del rey Josías. Alguien especial. Pero vamos a analizar un poquito la vida del rey Josías, si me querés acompañar allí en tu Biblia. Y nos vamos a dar cuenta que este rey Josías no fue tan súper como aparece en el final. Que este rey Josías tal vez tuvo un montón de inconvenientes que tuvo que surfear como si fuera alguien que va entre las olas de la vida para terminar siendo quien fue. Si me querés acompañar allí en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 22, versículo 1, vamos a ver un poquito algo de la vida del rey Josías. Y vamos a ver algunos inconvenientes que él tuvo durante su vida y que tuvo que sobrellevar. Capítulo 22, versículo 1. Allí la Biblia dice: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Yedida, hija de Adaya de Boscat. ¿Cuántos años tenía cuando comenzó a ser rey?
8 años. ¿Te imaginas un rey de 8 años? Mi hijo más chico tiene 9 años. No me lo imagino reinando. Tal vez vos tengas algún chico o alguna nena de 8 años, pensala como reina o pensalo como rey. ¿Quién le va a hacer caso? ¿Quién va a confiar en su criterio y en su poca experiencia? De paso, en el antiguo Israel se consideraba la edad viril a los 13 años. Ahí ya se los consideraba hombres. Pero este muchacho, este niño tenía 8 años, sin experiencia, sin influencia. ¿Qué iba a estar haciendo? De paso, ¿alguna vez te pasó que por tener poca experiencia, por ser joven, por no tener cierta influencia, te dejaron de lado, o te miraron mal, o te miraron de reojo, o te lo dijeron o lo pensaron? Vos no servís, vos no podés, vos no lo intentes. Ahora pensá en este rey. Asume la responsabilidad de llevar al pueblo de Israel adelante con 8 años. Pero hay más todavía. Si vos seguís en la Biblia, unos versículos más atrás, allí en el capítulo 21, versículos 2 al 6, te vas a encontrar con su familia. Con su familia. Allí en el capítulo 21, versículos 2 al 6, nos vamos a encontrar con el abuelo. El abuelo fue un rey anterior, el rey Manasés. Y mirá lo que dice la Biblia del abuelo. Capítulo 21, versículos 2 al 6. Hablando de Manasés dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos, de los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Alguien diría: una pinturita, una pinturita. Terrible el abuelo. Hizo maldad tras maldad. No solamente se apartó él de los caminos de Dios, sino que también hizo apartar al pueblo de Israel. Hizo pasar a sus hijos por fuego, consultó los agoreros, los adivinos, puso estatuas dentro del templo, de lo peor. Pero vamos ahora al hijo de Manasés, quien fue el papá de Josías. Allí, en el capítulo 21, versículo 20, se habla del papá de Josías, el rey Amón. Y ahí dice que el rey Amón hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su papá. Con esta familia, ¿qué se podría esperar de Josías? ¿Que fuera alguien que hiciera la voluntad de Dios? ¿Que fuera sabio? ¿O alguien que tal vez, si se desviaba, todos que iban a decir: con la familia que tiene? ¿No te ha pasado alguna vez así? Pensar o hasta decir: ¿y qué se podía esperar de este pobre chico con la familia que tiene, con los papás que tienen? Yo te puedo asegurar, Josías tenía un montón de cosas en contra. Su inexperiencia, su falta de influencia, su familia, de donde él había aprendido un montón de cosas. No lo capacitaban no solamente para ser un buen rey, sino para ser un hijo de Dios. Pero si seguimos más, allí en la Biblia, nos vamos a encontrar que, bueno, esto si querés buscarlo porque si no nos desviamos. Jeremías capítulo 1, versículos 22, allí nos habla que recién ahí aparece un profeta. ¿Y sabés cuántos años tenía Josías cuando aparece el profeta Jeremías? 22 años. 22 años. Ya pasó su adolescencia, estaba en su juventud y es recién cuando aparece un modelo a seguir.
Es recién cuando aparece un modelo positivo en su vida, bien podríamos decir, que lo podría encauzar en sus caminos. Pero cuando entró a reinar, 8 años sin experiencia. Una familia terrible. Ninguna influencia positiva que podamos rastrear en la Biblia se hacía presente allí en la vida de Josías. Y si querés más todavía, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 4 y 5. Allí en algún momento, cuando él va creciendo, aparece un dato que no aparece antes, pero que nos ayuda a entender cómo era la situación cuando Josías iba creciendo en el reinado. Capítulo 22, versículos 4 y 5. Allí dice: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en mano de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. La casa de Jehová, el templo de Jehová, ¿cómo estaba? Estaba roto. Y si buceas un poquito más en versículos más adelante, vas a ver que estaba descuidado. No se ocupaban. ¿Sabes qué? Cuando vos querés saber la condición espiritual de una iglesia, mira cómo está su templo. Fíjate cómo está su templo. Porque si el templo está descuidado, si el templo está a medio hacer, eso también habla de las prioridades de aquellos que adoran en ese lugar. Eso también habla de la condición espiritual de aquellos que se juntan para adorar a Dios en ese lugar. De alguna manera, este muestrario físico de cómo se encontraba el templo de Israel mostraba cómo estaba la condición espiritual del pueblo de Israel. Como diría un director técnico de fútbol que yo tuve, un desastre. Un desastre. Con 8 años entra a reinar, no tiene experiencia, no tiene influencia. Su papá, su abuelo, un desastre. Un desastre. No tenía una influencia positiva conocida, sino cuando fue más grande. Y para colmo, la condición espiritual del pueblo de Israel era horrible. Horrible. Ahora, ¿cómo es que se dice el versículo que yo te hablé al principio de este Josías? Que nadie hubo antes como él, ni después de él. ¿Qué se podría haber esperado de este Josías? ¿Que fallara? ¿Qué se podría haber esperado de este Josías? ¿Que no fuera un buen hijo de Dios? ¿Qué se podría haber esperado de este Josías? Que no lograra nada de lo que logró. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió? Mirá, hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, vi una película llamada Mentes Peligrosas. Esta película hablaba de la experiencia de una profesora en una escuela donde iban todos los chicos que habían sido echados del resto de las escuelas. Era especial para aquellos que eran ladrones, vagos, drogadictos, prostitutas, de lo peor de lo peor. Ella fue a enseñar allí. Los primeros días nadie le daba importancia, la ignoraban, se burlaban de ella. En algún momento ella se puso firme y dijo, bueno, hagan tal tarea, lean tal libro y dentro de 2 semanas quiero que me hagan un resumen. Cuando llegó el momento de pedir el resumen, algunos empezaron a excusarse. No tuve tiempo, no pude, no esto, no el otro, Entonces, ella de alguna manera intentó recriminarle a alguna de las chicas, pero ¿por qué no pudiste? No, porque no tuve tiempo. ¿Y cómo no tenés tiempo? Entonces la chica es como que se levanta enardecida y le dice, si usted viviera donde yo vivo, si a usted le pasara como a mí me pasa, que tengo que bajar corriendo del bus, del colectivo, esperando que cuando llegue a mi casa no sea de noche, porque corro el peligro de que alguien me viole o me robe, y tengo que estar cuidando a mi hijo, yo sola, yendo a trabajar, usted vería que yo no tengo tiempo. Usted habla porque no vive lo mismo que yo estoy viviendo. Usted habla
porque usted tiene todo servido en bandeja y no le pasa ni vive lo que nosotros vivimos. Algo así le dijo esta chica. Y la protagonista, la profesora, le dijo, excusas. Vos me estás dando excusas. Todos ustedes están poniendo excusas. Se refugian en su situación negativa para no avanzar en algo más positivo. Se excusan en las cosas que les están pasando para ser unos mediocres y para no ser lo que tienen que ser en la vida. Yo les puedo traer, dijo ella, montones de ejemplos que vivieron, de personas que vivieron situaciones peores que las de ustedes, pero que salieron adelante, que avanzaron en la vida y que hoy en día son personas respetables, que no se olvidan de su pasado, pero que hicieron de su presente y de su futuro algo distinto, porque no se quedaron tras las excusas de su vida. Y ¿saben qué, hermanos? Yo a muchos de ustedes no los conozco. Algunos los conozco, pero no conozco el interior de sus vidas, de sus historias y de lo que están viviendo en este momento. Lo que yo sí te puedo decir es que no importa lo que te haya pasado o lo que te está pasando en tu vida, importa lo que vos hagas con ello. ¿Me hago claro? No importa lo que te haya pasado o lo que te esté pasando en tu vida ahora. Importa lo que vos hagas con eso. Ese es el meollo de la cuestión. Podemos quedarnos llorando la tristeza y el dolor del pasado. Podemos quedarnos refunfuñando, enojados ante las situaciones que nos tocan vivir hoy en día. Y aunque no los conozco, no soy ajeno a muchas de las cosas que te están pasando. La pandemia, la cuarentena, la situación económica, las situaciones familiares, el trabajo, las preocupaciones y tantas otras cosas. A todos nos tocan de una u otra manera. La diferencia la va a ser lo que vos hagas con eso. Y permitime contarte lo que hizo Josías. Ante un montón de situaciones contrarias en su vida para su crecimiento físico, emocional y espiritual. ¿Y qué fue lo que hizo la diferencia? Pero hermano querido, ¿qué es lo que puede hacer la diferencia en tu vida y en mi vida también? En este momento en el cual no sabemos qué va a pasar. En estos momentos en los cuales estamos viviendo por fe. En estos momentos en los cuales nosotros somos conscientes de que estas cosas son principios de dolores. ¿Qué es lo que podemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dios quiere que vos seas un supercristiano? ¿O nos transformamos en supercristianos porque estamos agarrados del verdadero supercristiano que es Jesús? Mirá lo que hizo Josías. En Segunda de Crónicas, en los relatos paralelos de Crónicas, son relatos paralelos allí a los de Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, capítulo 34. Ahí se nos habla un poquito, tal vez, más en firme de lo que hizo Josías. Capítulo 34, versículo 3. La Biblia dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. ¡Apa! ¿Qué fue lo que hizo este muchacho? A los 8 años comenzó a reinar. Pero a los 8 años de su reinado, así que 8 más 8, ¿cuánto es? 16. A los 16 años, sin experiencia, sin un modelo positivo, sin una familia positiva, con una condición espiritual en Israel terrible y complicada. ¿Qué fue lo que comenzó a hacer? Comenzó a buscar al Dios de David, su padre. ¿Y por qué antes no lo buscó? Y con la influencia que tenía, con los consejeros que tendría, con la situación que habría. Pero en algún momento le hizo clic en la cabeza a Josías.
y comenzó a hacer lo que él tenía que hacer, no a escuchar lo que otros decían de Dios, sino a buscarlo personalmente, sino a dedicar tiempo para conocerlo de primera mano, sino que a permitirle a él que realmente Dios sea Dios en su vida. Y yo me pregunto, hermanos queridos, ¿no es tiempo que hagamos lo mismo? ¿No es tiempo que en este momento de pandemia, que humildemente pienso que es una ventana de oportunidad que Dios nos está regalando, busquemos a Dios de todo corazón? Y sí, para. Ya sé que me vas a decir, pero pastor, usted me dice eso y estoy más ocupado que antes. Si te toca trabajar en tu casa, desde la computadora, con los chicos, la escuela, las preocupaciones, te entiendo. A mí me pasa lo mismo. Pareciera que estamos más ocupados que antes. Pero gente, de esto depende nuestra vida eterna. De esto depende nuestra vida espiritual, la vida de nuestra familia. ¿No vale la pena el sacrificio? ¿Y qué sacrificio? El sacrificio de tener un tiempo especial para encontrarme con Dios. El sacrificio de tal vez acostarme más temprano y levantarme más temprano para tener momentos especiales de comunicación y relación con Dios, buscándolo de primera mano. No conformándome con un sermón vía online. No conformándome con alguna predicación que encuentro en YouTube, de un mensaje que ya viene masticado, sino masticar yo mismo el mensaje de la palabra y mi relacionamiento con Dios personal. Eso fue lo que hizo Josías. Eso fue lo que hizo Josías. Comenzó a buscar al Dios de sus padres. ¿Saben que hace un tiempo escuché una ilustración que me encantó? Esta ilustración decía que en determinado momento un matrimonio ya mayor, con muchos años de casado, iba en su auto y de repente paran en un semáforo. El hombre sentado frente al volante, la esposa en el asiento, casi contra la otra ventanilla. Y al lado de él en el semáforo estaciona un auto donde hay dos jóvenes que se notaba que eran novios, porque la chica lo tenía abrazado del cuello y le daba besitos y se quedaba así agarrada de él. Y la mujer adelanta su cuello para adelante, mira esa situación, lo mira al esposo y le dice, ¿qué nos pasó? Como diciéndole, en algún momento éramos igual y ahora estamos alejados. ¿Qué nos pasó? Y el esposo sonriente la mira y le dice, no sé, yo siempre estoy en el mismo lugar. Como diciéndole, la que no se acerca sos vos. Hermanos queridos, Dios siempre está en el mismo lugar. Y Él está esperando que vos te acerques. Y Él está esperando que lo busques. Y Él está esperando que te des cuenta que en estos momentos de cierta paz, estos son los momentos que nos están preparando para los momentos en los cuales ya no va a haber paz. Y que si nosotros no aprovechamos a buscar a Dios de todo corazón, lo que no hicimos en tiempo de paz, no lo vamos a poder hacer en tiempo de guerra, y estoy hablando de una guerra espiritual. Josías comenzó a buscar al Dios de sus padres, al Dios real, y le dio a Dios el lugar que Dios se merecía. Mirá qué más hizo Josías. Allí, en Segunda de Crónicas, capítulo 34, vamos a seguir leyendo. Yo leí el versículo 3. La siguiente parte del versículo 3 dice, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. ¡Ah! ¿Qué hizo? Hizo una reforma total. Removió todas las estatuas, todos los lugares paganos que de alguna manera se interponían en la verdadera adoración a su Dios. Movió todo. Removió todo lo que no tenía que estar. Hermanos queridos, hermanas, quizá algún amigo que nos está escuchando en esta mañana, ¿no será momento que nosotros también
removamos los obstáculos del pasado. Muchos se han quedado en su pasado, tal vez llorando lo que hicieron, lo que no hicieron, lo que podrían hacer. El pasado es pasado. Vivimos en el presente y del presente nos proyectamos hacia el futuro. ¿Será que muchos de nosotros tenemos que remover esos obstáculos, esas piedras enormes que no nos dejan avanzar y que nos tienen atados allí al pasado, pensando que no podemos, pensando que no valemos la pena, pensando que otros sí, pero yo no? Cuando vos te acercás a Dios, cuando vos le das a Dios el lugar que Él se merece, Él te ayuda a remover esos obstáculos para que vos puedas caminar y transitar con libertad el camino que lleva hacia el cielo. Pero Josías hizo más. Si ustedes me quieren acompañar, allí en 2 de Crónicas 34, 9 al 10, recuerdan que estaban arreglando el templo. Allí la Biblia dice: vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa de Jehová, los cuales los daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa para reparar y restaurar el templo. Y en el capítulo 35 se nos habla que el mismo Josías puso dinero de su propio tesoro para las reformas del templo y para celebrar la Pascua. Hermanos queridos, Josías buscó al Señor. Josías removió los obstáculos del pasado, pero Josías pagó el precio. Y si vos querés avanzar en tu vida espiritual, y si vos querés transformarte en un cristiano dependiente del verdadero supercristiano que es Jesucristo, hay cosas que tenés que dejar y pagar el precio. Hay cosas que tenés que sacrificar. Hay cosas que tenés que dejar de ver. Hay cosas que tenés que dejar de comer. Hay hábitos en tu vida que tienen que cambiar para que Dios pueda hacer su obra completa. Mientras sigamos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Hasta que no cambiemos en algunas cosas tomados de la mano del Señor, nuestra vida puede llegar a ser una vida chata espiritualmente. Pero Dios quiere una vida poderosa para tu vida. Mirá qué más hizo Josías. Allí, en el capítulo 34 de Segunda de Crónicas, el versículo 15. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 15. Se encontró con algo muy especial. Mientras estaban arreglando el templo, se encontraron con un libro muy especial. 34, versículo 15. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. El libro en la casa de Jehová. ¿Qué libro? El libro de la ley. Y el libro de la ley estaba escondido. Nadie sabía dónde estaba y lo encontraron. Y cuando se lo llevan a Josías, ¿sabés lo primero que hace Josías cuando lo escucha? Cuando se lo leen, rasga su vestidura y dice: estoy haciendo las cosas mal. No puede ser. Junta a todo el pueblo. Comienzan a leer el libro. Y la gente llora, perdonad lo que voy a decir, a moco tendido, porque se dieron cuenta que eran pecadores, confesando sus pecados. Y comienzan a hacerle caso y a dedicarle tiempo al libro de la ley. ¿Vos querés que haya una reforma en tu vida? ¿Vos querés un reavivamiento espiritual? No hay reavivamiento espiritual sin lectura y estudio de la palabra del Señor. El reavivamiento espiritual no se produce con Netflix. El reavivamiento espiritual no se produce con Instagram, con YouTube, con Facebook. No, con Twitter. No. El reavivamiento espiritual es a través de la palabra de Dios. Y para que ella tenga poder en mi vida, yo tengo que dedicarle tiempo. Josías, a través de un proceso, se fue transformando, buscando a Dios, removiendo los obstáculos de su pasado, pagando el precio y sacrificando cosas que tenía que sacrificar.
dedicando tiempo a la palabra del Señor. Y en 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 31, la Biblia dice: y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra la palabra del pacto que estaban escritas en aquel libro. ¡Ja! ¿Qué fue lo próximo que hizo Josías? Hizo un pacto, se comprometió con el Señor. No solamente se quedó con lo que estaba escrito, sino que dijo: a partir de ahora, para honra y gloria de tu nombre, me comprometo con vos. Estrechó la mano del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Estoy comprometido. Soy tuyo, Señor, para servirte. Nadie dijo que el camino de la vida espiritual es un camino de rosas. Pero el Señor siempre dijo que iba a estar con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, el Señor estará conmigo. Para toda tentación, para toda prueba, el Señor también tiene la salida. ¿Valdrá la pena ser un supercristiano? Tal vez debiéramos seguir parte del ejemplo de la vida de Josías. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás buscando a Dios de todo corazón? ¿Estás removiendo los obstáculos del pasado? ¿Estás aprendiendo a perdonar y a perdonarte? ¿Estás haciendo los sacrificios que tenés que hacer en pos de gustos o pasiones que no son lícitas delante del Señor? ¿Estás dedicando tiempo para encontrarte con Él a través de su palabra? ¿Estás comprometido con Dios y con su obra? Hermanos queridos, claro que vivimos tiempos locos, pero estamos viendo cómo la historia de la humanidad se está definiendo, pero también tu vida y mi vida. Dios quiera que podamos ser supercristianos, no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas de Cristo. Dios quiera que podamos ser supercristianos, comprometidos con el Señor, buscando su presencia constantemente, haciendo su voluntad y mostrándoles a otros qué tan buen Dios es nuestro Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que pases un muy lindo día sábado y que puedas ser el supercristiano que Dios quiere y necesita para este tiempo allí en donde vos estás, en tu grupo de trabajo, tu grupo de estudio, tus amigos, tus seres queridos, pero siempre para la honra y la gloria del Señor. Si me permitís, voy a hacer una oración. Querido Dios, quiero pedirte por mis hermanos, Señor, para que tú los estés bendiciendo y acompañando en estos momentos, en estos tiempos especiales. Quiero pedirte, Señor, que tú los bendigas ricamente y que tú puedas obrar de tal manera que no solamente los capacites, sino que también los utilices para que otros te conozcan. Que ellos puedan fortalecerse espiritualmente, buscándote cada día. Que ellos puedan dejar de lado las cosas del pasado que muchas veces los han alejado de ti. Que ellos puedan hacer los sacrificios necesarios para estar delante de tu presencia. Que estén dispuestos, Señor, a buscarte en tu palabra y a comprometerse contigo. Y que se pueda decir de ellos, como se dijo en algún momento de Josías: estos fueron y serán super cristianos. Los pongo en tus manos, bendícelos con poder. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Nos vemos.